En este video vamos a aprender a calcular el perímetro de los polígonos regulares, el número de lados de los polígonos regulares y el valor de los lados de los polígonos regulares. Pero antes de empezar a calcular, vamos a ver qué son los polígonos regulares o qué características tienen los polígonos regulares. Ok, los polígonos regulares son esas figuras geométricas que tienen todos sus lados iguales o todos sus ángulos internos iguales, como los que vemos aquí en pantalla. El triángulo equilátero tiene tres lados iguales, el cuadrado 4, el pentágono 5, el hexágono 6 lados iguales, heptágono 7 lados iguales, octágono 8 lados iguales, decágono 10 lados iguales y dodecágono 12 lados iguales. Ahora sí vamos a calcular el perímetro de los polígonos regulares. ¿Qué es el perímetro? Es la línea que delimita a la figura. En este caso, esta línea negra. Ok, vamos a conocer la fórmula. La fórmula es P es igual a N por L, donde P es igual al perímetro, N es igual al número de lados y L es igual a la medida de lado. Entonces esta fórmula se lee: perímetro es igual al número de lados multiplicado por la medida del lado. Vamos a calcular la medida del perímetro de estos tres polígonos regulares. Empezamos con el pentágono. Dice P es el perímetro que vamos a calcular, es igual a N, que es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Tiene 5 lados. Y ese 5 se va a multiplicar por la medida de uno de los lados. En este caso, miden 4. Aquí está representado solamente en uno de los lados, pero todos los lados miden 4. Entonces, sustituimos los valores. Nos queda P es igual a 5, porque tiene 5 lados, por 4, que es la medida de uno de los lados. Realizamos la operación, 5 por 4 es igual a 20, entonces el perímetro de este pentágono es igual a 20. Vamos ahora con el triángulo. El triángulo tiene 3 lados y cada uno de sus lados mide 6. Ok, tenemos la fórmula, sustituimos valores. P es igual a 3 porque tiene 3 lados, que multiplica 6 porque cada uno de sus lados mide 6. Entonces hacemos la multiplicación y el perímetro de este triángulo es de 18. Vámonos con el decágono. ¿Cuántos lados tiene el decágono? Tiene 10 lados. Tiene 10 lados y cada uno de sus lados mide 2. Entonces, si hacemos la operación, 10 por 2 nos da como resultado 20. El perímetro de este decágono es igual a 20. Ahora vamos a calcular el valor de los lados de los polígonos regulares. Tenemos la fórmula, que es una variación de la fórmula para encontrar el perímetro. Aquí la tenemos un poquito diferente porque hicimos unos despejes, pero al final de cuentas utilizamos también el perímetro, el número de lados y la medida de lados. Entonces esta fórmula se lee así: la medida del lado es igual al perímetro dividido entre el número de lados. Así nos lo dice la fórmula que tenemos aquí. Ok, entonces vamos a calcular la medida de estas tres, la medida de cada lado de estas tres figuras. Empezamos con el pentágono, sustituimos la fórmula, el perímetro nos lo están dando aquí, tiene un valor de 20 y lo vamos a dividir entre el número de lados del pentágono, que son 5. Hacemos la división, 20 entre 5 es igual a 4. Por lo tanto, cada uno de los lados de este pentágono mide 4. Ahora vamos con el triángulo, que tiene un perímetro de 18 y tiene 3 lados. Hacemos la división, 18 entre 3 nos da como resultado 6. Entonces el valor de cada uno de sus lados vale 6. Vamos con el decágono, que tiene un perímetro de 20. El decágono tiene 10 lados. Si realizamos la división, 20 entre 10 es igual a 2.
Entonces, cada uno de los lados del decágono mide 2. Ahora vamos a calcular el número de lados de los polígonos regulares. Tenemos esta fórmula que también es una variación de la fórmula original. Esta fórmula nos dice que el número de lados es igual al perímetro dividido entre la medida de lado. Aquí tenemos un polígono regular cuya medida de cada uno de sus lados vale 3. Entonces aplicamos la fórmula n es igual a p dividida entre l. Vamos a sustituir los valores. P, que es el perímetro, vale 60 y lo vamos a dividir entre la medida de uno de los lados, que vale 3. Entonces el resultado de 60 entre 3 es igual a 20. Por lo tanto, esta figura se llama isodecágono porque tiene 20 lados. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la fórmula y ahora sí sustituimos los valores. Nos dice que el perímetro de esta figura es igual a 84 y la medida de cada uno de sus lados es igual a 2. Sustituimos valores. 84, que es el perímetro, lo dividimos entre 2, que es la medida de uno de los lados, y nos da como resultado 42. Entonces esta figura se llama tetracontacaedígono porque tiene 42 lados. Muy bien, es todo por el video. Espero les haya gustado. Muchas gracias por verlo.